Amigos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Ciudad Cultural, su programa semanal, su propuesta semanal en el canal 54 de Radiovisión Educativa desde el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA y sobre todo desde la ciudad de Santiago. En el día de hoy nosotros tenemos mucho contenido, sobre todo varios reportajes sobre arte y vamos a comentar en el transcurso del programa la ya aprobada ley de mecenazgo, que ya me enviaron esa ley, y yo voy a hacer algunos comentarios sobre esa ley, que es una ley sumamente importante para el arte y para la cultura de la República Dominicana. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros a la 1 de la tarde, como todas las semanas, y empezamos de inmediato entonces con su programa Ciudad Cultural. El principio mío es la vida misma. Yo creo que la vida es la que te impulsa, te encarrila a hacer las cosas, y la vida como camino entonces te lleva a encontrar opciones. Una de las opciones de mi vida es el campo del arte. Bueno, cuando yo me inicio, realmente mi orientación tenía mucho que ver con las enseñanzas de los maestros que realmente me dan las bases formativas. Esta temática tiene que ver mucho con la Escuela de Santiago. Los modos y las maneras que cultivaban, especialmente para entonces, Mario Bullón, que fue el artista que realmente me descubrió, me puso los primeros cromatismos, el primer soporte para trabajar, por allá cuando yo era un muchachón, y después en Bellas Artes con Federico Izquierdo y con Jorge Moreno. Es decir, tomando en consideración estos tres orientadores, realmente mi temática se ajustaba mucho al costumbrismo, al impresionismo y a las cosas que tenían que ver realmente con la realidad circundante, aunque en el ejercicio de la academia salieran otras cosas, y en la pintura que un muchacho hace al calor del hogar salen otras cosas necesariamente. Bueno, la marola representa un aspecto muy significativo de la racialidad caribeña. Es decir, podría verse, y me da, no debería yo decirlo, es decir, es la posibilidad que uno encuentra de trabajar un tema que al mismo tiempo es un símbolo y al mismo tiempo es un concepto. Yo me considero un pintor hasta cierto punto un poco incomprendido por la crítica, que supuestamente es el sector especializado que evalúa la obra de arte. Y me digo incomprendido porque realmente para mí el arte, la pintura, lo que yo hago, no es cocina realmente. No son los aditamentos. Para mí lo que yo trato es de expresar ese concepto. Es decir, para mí la pintura es un enunciado. Es decir, cuando tú enuncias la idea y tú piensas que la idea te queda bien, o tú lograste a nivel de sentimiento y a nivel de conciencia expresarlo, pues tú lo dejas así. Es un poco de concepto impulsivo. Es decir, yo más que en la terminación, en lo que podríamos llamar la cocina, que son todos los aditamentos que requieren una pintura, yo planteo el concepto. Entonces, no estoy mirando cuando estoy trabajando si es un soporte noble, si es pintura de buena calidad, de buena marca, como podríamos decirlo. Es decir, a mí eso no me interesa. Yo puedo llevar mi concepto con un carboncillo o puedo hacerlo sobre un pedazo de papel, porque a mí en ese momento lo que me interesa es la idea. Yo soy un artista, es decir, que yo he dejado de ser un historiador, un profesor universitario, un crítico, porque realmente me interesa ser un artista, eso es lo que yo soy. Bueno, David es un hombre de carne y hueso, con pasiones y debilidades, es decir, una persona
un hombre, un ser humano, un viviente, es decir, que se alimenta de las horas, de los días, del soplo, del viento, del calor humano, de todo lo que signifique existir y significa existencia. ¿Qué espera Danicel de Danicel? Bueno, seguir trabajando, seguir viviendo hasta que el reloj definitivamente marque la hora final. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35.000 ejemplares diarios para llegar a 120.000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Si tienes un libro o una obra redactada y necesitas hacerle las correcciones de estilo, las correcciones de redacción o necesitas asesoría sobre derechos de autor, ISBN, publicación impresa o en Amazon de tu libro, comunícate con nosotros. Editorial Juguete de Madera 809-886-5151. Corrección de textos, asesoría en publicaciones digitales o impresas, 809-886-5151. Si necesitas que tu libro salga sin ningún error y sin ningún problema de edición, comunícate al 809-886-5151, que es también nuestro número de WhatsApp. Amigos televidentes, muchas gracias por continuar con nosotros. Queremos aprovechar para informarles que dos actividades que se iban a realizar aquí en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA han sido pospuestas. Se pospuso la exposición que se llama Relieves, que iba a ser en el día de ayer, viernes 30, pero fue pospuesta para el viernes que viene, o sea, para el viernes 6 a la misma hora se va a hacer la apertura de esa exposición. Y también se pospuso la actividad que se iba a hacer en la sala de cine contemporáneo, que era la presentación del proyecto de visitas educativas 2019-2020, dirigida a los estudiantes, o sea, para las escuelas, y se pospuso también para el viernes 6. Nosotros habíamos anunciado esas actividades para el día de ayer, pero
el centro de convenciones las pospuso ambas para el viernes que viene, el viernes 6. O sea que invitamos a las personas que ya habíamos invitado para el día de ayer a que asistan entonces a esas dos actividades para el viernes que viene. Eso es a las 10 de la mañana, la presentación del proyecto en la sala de cine contemporáneo, y a las 11:30 entonces es la apertura de la exposición Relieves. O sea que los esperamos entonces, nosotros vamos a hacer una reseña sobre la exposición Relieves, los esperamos entonces la semana que viene, el viernes 6, a esas dos actividades. También queremos recordarles, miren, en el día de hoy empezó a hacerse una especie de seminario, un congreso, un encuentro, que será todo el día en la Alianza Cibaeña, sobre política cultural, sobre cultura y literatura. En la mañana, esta mañana, a las 10 de la mañana, empezaron Mateo Morrison, que vino de Santo Domingo, Enegildo Peña, ex viceministro de Cultura, y Cabral de la Torre, que es un gestor cultural, que también tiene una fundación cultural aquí en Santiago, hablando desde las 10 de la mañana en la Alianza Cibaeña sobre política cultural. Y entonces a las 2 de la tarde, en Manuel Castillo, también en la Alianza Cibaeña, inmediatamente se acaba este programa, va a estar hablando acerca de literatura dominicana, fomento, calidad, etcétera, etcétera. Él es sociólogo y a través de él como lector y como sociólogo, entonces él va a hablar acerca de la literatura. Ya a las 4 de la tarde, entonces voy a estar yo hablando también sobre literatura, de 4 a 6 de la tarde en la Alianza Cibaeña. Invitamos a todos allá, es un conversatorio que yo voy a hacer. O sea que invitamos a todos a que asistan, a que nos acompañen, y que como es un conversatorio, que se haga un buen intercambio con el público asistente, personas ligadas de alguna manera a la gestión cultural y personas ligadas de alguna manera también a la literatura. O sea que esperamos que escritores, lectores, personas que les interesa la cultura puedan asistir y se pueda hacer un buen conversatorio entre nosotros allá en la Alianza Cibaeña. Eso es a las 4 de la tarde, la Alianza Cibaeña queda en la calle Beler, en el centro histórico de la ciudad de Santiago. La semana que viene entonces ya hablaremos de cómo nos fue por allá y más o menos de qué hablamos en ese conversatorio y cómo se hizo precisamente ese conversatorio. Miren, yo quiero también presentarles, como les dije la semana pasada, que les iba a traer un ejemplar de este libro que se llama Al borde del Edén, que es un libro, que es el libro que me publicó la editorial Santuario, que ganó el premio Funglode de novela corta hace ya unos años, pero que se decidió entonces publicar el libro de manera individual. Si le pueden hacer un acercamiento al libro, entonces de manera individual, entonces me lo publicó la editorial Santuario. Yo agradezco realmente a Santuario que me haya publicado el libro. Yo dije la semana pasada que iba a tener algunos ejemplares de ese libro, porque hubo una actividad en La Vega a la que yo asistí y ahí me entregaron unos ejemplares. Entonces yo quería presentar ya ese libro, que es el ganador del premio de novela Funglode. Los jurados fueron Ángel Hernández, Mateo Morrison y Manuel Mora Serrano, y que trataron muy bien el texto en la justificación que ellos escribieron para darle premio a la novela. E incluso yo me he hecho amigo de Roberto Macaya Abreu luego de que sucedió que me entregaron ese premio ya hace ya unos años en Funglode, porque a él le gustó mucho la novela. Y además dio la casualidad de que yo fui jurado del premio de cuento hace también, me parece que 2 o 3 años, en la Alianza Cibaeña, y Roberto Macaya Abreu participó y su libro fue el ganador
Y ahí también entonces nos reencontramos, y yo no sabía que era el libro de, por supuesto, pero nos reencontramos ahí cuando se entregó ese premio y nos hemos estado comunicando, porque Roberto Marcalle Abreu es una persona, aparte de ser un Premio Nacional de Literatura y un escritor importante del país, es una persona fácil de tratar, es una persona muy afable, y nos hemos hecho amigos. O sea que les recomendamos, si usted la ve por ahí, la novela, va a haber una circulación en Santiago, va a haber una circulación en Santo Domingo, pero si usted ve la novela por ahí, entonces le recomendamos que trate de leerla, que trate de ayudar a un escritor pobre, que soy yo, y que compre la novela y que trate de leerla, e incluso si usted quiere dar alguna impresión a través de las redes sociales, la puede dar y decir lo que usted crea. Realmente la novela tiene un tema un poco controversial, un tema polémico, pero es solo literatura, o sea, eso lo que se trata ahí en esa novela es ficción, pero realmente es un tema controversial, eso lo dicen también, lo dijeron también los jurados. Pero bueno, yo agradezco a Editorial Santuario que publicó la novela y que la novela quedó muy bonita, que como volumen quedó muy bien. Yo realmente tengo una cantidad de libros inéditos, incluso novelas largas, no novelas así tan cortas, porque lo que pasa es que en el concurso el concurso era específicamente de novelas cortas, pero yo tengo textos más largos que yo espero que sean publicados algún día, dada la dificultad que uno tiene aquí en el país para publicar sus libros, y no solamente para publicarlos, sino que esos libros circulen entre los lectores. Porque miren, una cosa que ha sucedido aquí en el país es que hay muchas cosas que han cambiado y que no han cambiado para bien. Hay gente que no se da cuenta de eso, quizás porque no está ligado al ambiente cultural, etcétera, etcétera, pero hay cosas que no han cambiado para bien, que han cambiado para mal. Por ejemplo, hay una centralización en las escuelas ahora, por ejemplo, hay una centralización. Yo digo esto sin ánimo de criticar muy negativamente, sino solamente para que se le ponga atención. Por ejemplo, en las escuelas hay una centralización. El Ministerio de Educación ha centralizado las publicaciones en el mismo ministerio. O sea, ellos son los que deciden qué libros se van a publicar, qué libros se van a leer en las escuelas, etcétera, etcétera. Antes no era así. Antes un profesor tenía la flexibilidad y tenía la libertad de él mismo poner a leer los libros que él quisiera como profesor. Un profesor de literatura, por ejemplo, de una escuela, decidía que él iba a poner a leer tal libro y le decía a los muchachos, bueno, lean ese libro, el libro, qué sé yo, cuesta 100 pesos, 200 pesos, ustedes vayan a la librería, cómprenlo. Y lo que hacía el profesor era que hablaba con uno, y como uno es de aquí de Santiago, uno se comprometía a ir a la escuela a hablar con los muchachos sobre ese libro. Ya eso no sucede ya. Ya el Ministerio de Educación es el que decide qué novela se va a poner, qué libro se va a poner a leer, y el profesor directamente no puede poner a leer el libro que él decida. Y eso es una cosa negativa, porque eso, primero, le quita libertad al profesor de literatura, y segundo, no permite que los escritores locales, no solamente en Santiago, sino los escritores de diferentes partes del país, que viven en el mismo sitio de la escuela donde se pone a leer ese libro, no tienen la oportunidad de vender su libro, de que su libro se lea, y además de que con ese sistema que era el que había antes y que es el mejor, porque ese es el mejor sistema, esa centralización, eso no funciona. El mejor sistema es que un profesor ponga a leer el libro que él decida, y si tiene al escritor ahí mismo que vive por ahí, mejor todavía, porque el escritor va, habla con los muchachos tienen oportunidad de hacerle preguntas, de acercarse a la literatura, una cosa que no sucede si usted le pone a leer. Por ejemplo, vamos a suponer que el ministerio diga, bueno, ahora vamos a editar Over de Marrero Aristi,
Es una novela que se ha leído mucho en las escuelas y que se vende mucho y que siempre se ha distribuido mucho. Bueno, pero yo no puedo ya buscar a Marrero Aristi para que Marrero Aristi vaya a la escuela, porque Marrero Aristi murió hace muchísimos años. Entonces, eso es una cosa que los alumnos no van a tener la oportunidad de intercambiar ideas literarias con el propio autor, que es posible que viva por ahí mismo, que sea un autor local. O sea que esa centralización es negativa. No es que no se ponga a leer over, sino que se ponga a leer over y que también el profesor de literatura tenga la libertad de poner a leer los libros que él decida, que él quiera que se pongan a leer, 1 o 2 libros, cuestión de que los muchachos tengan la oportunidad de intercambiar con un escritor vivo, hablar de literatura, que ese escritor incluso pueda incentivar a la lectura, incentivar a la literatura, a esos muchachos a través de su libro y a través de su propia presencia, que eso también es importante y eso se ha perdido. Pues yo recuerdo que hace unos años, específicamente desde este gobierno, hace unos años, sin querer criticar al gobierno, o sea, esa no es la, yo estoy diciendo la realidad. Entonces, hace unos años yo daba una cantidad de talleres sobre cuentos en diferentes escuelas, en diferentes colegios, incluso yo llegué a dar talleres en las universidades y llegué a dar talleres sobre cuentos en la universidad para los maestros, en la escuela, la escuela Emilio Prudón, me parece que todavía se llama así. Di varios talleres ahí sobre cuentos a profesores. Bueno, pues eso se ha acabado, ya eso no existe, el sistema es otro y eso ha impedido que los muchachos, que los jóvenes, que los estudiantes para profesores, para maestros, tengan la oportunidad de hablar con un escritor dominicano local, incluso de su propia ciudad, hablar sobre literatura, intercambiar ideas sobre arte, sobre literatura, en este caso sobre prosa, sobre cuentos, sobre poesía, etcétera, etcétera. Porque no era yo solamente que iba, había una cantidad de gente que hacía eso, pero bueno, esos son solamente divagaciones sobre esos cambios que me parece que han sido negativos porque ha significado una centralización de la distribución del libro que ha sido negativo para los escritores locales y para los escritores dominicanos, que ahora mismo se están leyendo menos en las escuelas, que es el principal mercado de los escritores, porque para la gente que no lo sepa, la mayoría de los libros no se venden en la librería. La mayoría de los libros se venden en las escuelas, en los colegios y en las universidades. No se venden en la librería. En la librería se vende, uno pone libros en la librería para tenerlo ahí, o sea, para que haya una presencia. Pero en la librería no es que se venden los libros se venden en los centros educativos en este país. Porque hay un público cautivo ahí que si un profesor le dice, bueno, mira, vamos a leer este libro, entonces hay una cantidad de lectores cautivos que tienen que leer ese libro. Y ahí es que está el principal mercado de los escritores dominicanos y eso se ha perdido. Miren, queremos también hacer un comentario, ya para terminar, acerca de la ley de mecenazgo que ya me la enviaron un PDF, la ley aprobada por el Congreso Nacional, que me parece que ahora falta que el Poder Ejecutivo acabe de aprobarla para que se haga el reglamento y empiece a funcionar. Me parece, todavía no sé, no estoy seguro si el Poder Ejecutivo ya la refrendó. Pero bueno, ya me la enviaron. Yo quiero hacer algunos comentarios. Esa ley tiene muchos años en el Congreso, no es una ley de ahora, ni es una ley de este gobierno tampoco, es una ley que tiene muchos años tratando de que se apruebe, dando vueltas en el Congreso Nacional hasta que por fin ya se aprobó. Esa ley es una ley de mecenazgo al arte
y a la cultura nacional. Lo que trata la ley es de que el sector privado apoye a los artistas y a los gestores culturales, a las instituciones culturales, a las instituciones sin fines de lucro que se dedican a la cultura, etcétera, etcétera, y a los artistas de manera individual. Esa es la idea, esa era la idea de la ley, pero ha habido algunos cambios y la ley no se aprobó exactamente como entró. O sea que se ha aprobado una cosa un poco diferente, aunque debemos decirlo, estábamos esperando, la gente que nos dedicamos a la cultura, estábamos esperando la aprobación de esa ley. ¿Qué dice la ley, por ejemplo? Bueno, la ley dice que se va a crear un Consejo Nacional de Mecenazgo, que es el que va a dirigir, un fondo especial también que se va a crear, un fondo para el apoyo a los proyectos y a las actividades culturales que se hagan de manera independiente, y ahí es que está el primer problema, porque el Consejo Nacional de Mecenazgo es el que va a aprobar qué proyectos, qué actividades, a cuáles artistas se le va a apoyar, y eso también implica una centralización. Yo no sé, yo no entiendo por qué hay esa necesidad de centralizar las cosas. Por ejemplo, en el caso de la ley de cine, que es una ley que ha dinamizado de manera extraordinaria la cinematografía nacional. Sin esa ley de cine, todas esas películas que ustedes ven no podrían hacerse, porque es a través de la ley de cine que se consiguen los recursos para eso. ¿Qué es lo que dice la ley de cine? La ley de cine lo que dice es que si un empresario apoya, bueno, hay un fondo también para aprobar la cinematografía, pero también la ley dice que si un empresario, una empresa apoya invierte su dinero en una película, entonces, si solamente tiene que probar que entregó ese dinero, y hay una serie de impuestos que usted no tiene que pagar como empresa o como empresario, si usted está invirtiendo ese dinero en una película, en una película de cine dominicano. Entonces, incluso no solamente de cine dominicano, en una película, porque hemos sabido que hay ya empresarios cinematográficos dominicanos que han invertido en otros países, por ejemplo en México. En México yo vi en estos días una película que está apoyada por una empresa dominicana, que al principio de la película, una película mexicana, al principio de la película aparecía el nombre de esa empresa dominicana, que es una de las inversoras en esa película, que no es dominicana, que es mexicana. O sea que ya se ve cómo ha progresado el cine y la empresa cinematográfica, empleando a una cantidad de personas también, a través de esa ley de cine. Y la ley de mecenazgo no se ha aprobado de esa manera. Hay un Consejo Nacional de Mecenazgo. Los miembros del Consejo Nacional de Mecenazgo son el ministro de Cultura o un representante del CONEP, o sea, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el rector de la UAS, el ministro de Hacienda o un representante, 2 representantes de 2 ONG culturales de mayor representatividad, el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, un especialista en gestión de programas y planificación cultural, elegido por el presidente de la República, un especialista en gestión financiera, también elegido por el presidente de la República, y el director general de mecenazgo, con voz pero sin voto. Entonces se va a buscar un director general de mecenazgo, que eso todavía no ha sido nombrado. Se va a nombrar un director general de mecenazgo que tiene voz, pero no tiene voto. Todos son los miembros del Consejo Nacional de Mecenazgo, pero ya existe en el Ministerio de Cultura, creado por el Poder Ejecutivo, un Consejo Nacional de Cultura que no se reúne, o sea, existe en el papel, pero realmente no tiene ninguna función. Pero existe, creado por el Poder Ejecutivo, un Consejo Nacional de Cultura.
Y existen también que tampoco se reúnen ni tienen ninguna función con los consejos provinciales de cultura, que están incluso creados por ley, están en la ley de cultura, los consejos provinciales de cultura, que eso tampoco, eso no se reúnen y tampoco eso no funciona, ni ¿por qué? Porque, o sea, existen en el papel, pero no tienen ninguna función, ni se reúnen, ni nada. Entonces ahora se creó otro organismo, un organismo más, que es el Consejo Nacional de Mecenazgo, y va a haber entonces unos fondos que se van a conseguir a través de donaciones, etcétera, etcétera, que va a ser un fondo para el dinero que va a manejar el Consejo Nacional de Mecenazgo. O sea que se va a crear un organismo ahora paralelo al propio Ministerio de Cultura, un organismo paralelo a los consejos nacionales, a los consejos provinciales de cultura y al Consejo Nacional de Cultura, creado ahora por la ley de mecenazgo. Ojalá que estamos esperando que la ley sea funcional y que realmente esa lucha que se hizo para que esa ley se aprobara, incluso yo mismo llegué a hablar con diputados, con diputadas, una diputada de Santiago, yo hablé aquí, tratando de que se aprobara la ley de mecenazgo. Entonces, miren, ojalá que funcione, pero uno siempre tiene la duda cuando las cosas, primero cuando se quieren centralizar, cuando hay un consejo que es el que tiene que aprobar qué cosas se van a hacer, qué cosas no se van a hacer, cuáles son los proyectos que se van a aprobar, cuáles son los proyectos que no se van a aprobar. Nuestra esperanza era de que las cosas se hicieran de manera menos complicada, incluso porque aquí también se quieren hacer las cosas demasiado complicadas, un consejo para esto, un consejo para lo otro, un patronato de esto, no, hacer las cosas de manera directa. O sea, usted tiene un proyecto cultural, entonces, como sucede con las organizaciones sin fines de lucro, usted tiene un proyecto cultural, usted va donde un empresario y ese empresario le da un dinero y se le rebaja de los impuestos. Ya eso es una cosa sencillísima. No tiene que pagar impuestos. O, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, que esa es su función. Esa es la función del Ministerio de Cultura. Y tiene una nómina ahí enorme. Gente que incluso que está ahí nombrado sin trabajar. Entonces, el Ministerio de Cultura, que si se va a crear un fondo, que lo maneje el Ministerio de Cultura y que las personas a través de las direcciones regionales de cultura y de las direcciones provinciales de cultura y de las instituciones culturales que ahora mismo no están trabajando, entonces, que maneje ese fondo y que si usted lleva un proyecto al Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura lo aprueba, bueno, porque se haga el proyecto y ya, ¿no? O sea, es una cosa sumamente sencilla y simple para hacer eso. Bueno, ahora hay un Consejo Nacional de Mecenazgo, hay un consejo paralelo, ojalá que resulte. Yo sé que las actividades culturales van a aumentar porque va a haber un fondo para los proyectos. Esa no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es que hay un grupo de personas que son los que van a decidir qué es lo que se va a aprobar y qué es lo que no se va a aprobar. Y ya con los proyectos que hizo el mismo Ministerio de Cultura durante la gestión de José Antonio Rodríguez, ya se sabe que eso de esa manera no funciona bien. Eso lo que fomenta es la corrupción. Hay gente que lleva un proyecto y nunca lo hace. Incluso el ministerio no tenía ni siquiera supervisores para saber si esos proyectos estaban haciendo, si los proyectos culturales, eso que se hacían cuando el ministro José Antonio Rodríguez, no se sabía si eso funcionaba, si ese proyecto estaba haciendo, si no se estaba haciendo, en qué se gastó ese dinero que se le entregó, etcétera, etcétera. O sea, incluso yo sé, por ejemplo, de gente que engañó al ministerio, que no hizo nada,
que mandaba fotos supuestamente de lo que se estaba haciendo y era mentira, no se estaba haciendo nada. Incluso gente, yo conozco gente, bueno, no son amigos míos, sino que yo sé de gente que se fue para los Estados Unidos con ese dinero y no hizo ningún proyecto. No hizo, tal vez lo hizo, porque uno tampoco no puede decir que se robó ese dinero. Yo no tengo pruebas de eso, de que nadie se robó ningún dinero, sino de que o el proyecto lo dejaron por mitad, o el proyecto no se hizo, o el ministerio, que también eso sucedió, nunca pagó la totalidad del proyecto, siempre se quedó por mitad. Hay gente aquí a la que nunca le dieron el dinero para su proyecto, a pesar de que hicieron el proyecto. O sea que eso es lo que trae muchísimos problemas. Pero la ley de mecenazgo está aprobada, yo la tengo ya, la voy a leer. Bueno, yo la leí completa, pero vamos a seguir comentando acerca de esa ley de mecenazgo más adelante en otros programas. Ojalá que eso funcione, que eso no se quede, eso no sea como los proyectos culturales que se hicieron, que eso nunca funcionó bien, y no sea como muchas cosas que se hacen aquí, que se crea un consejo, y el consejo al final desaparece, no se sabe qué pasó con eso, y las cosas no funcionaron bien. Yo creo que lo que debió hacerse fue hacer una ley exactamente igual como la ley de cine, y eso hubiese sido un éxito para los artistas, para los actores y para el país. Pero vamos a esperar a ver lo que va a suceder, pero se ha perdido la oportunidad de que se haya hecho una ley como la ley de cine para promover la cultura dominicana. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35,000 ejemplares diarios para llegar a 120,000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información, su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA.
Si tienes un libro o una obra redactada y necesitas hacerle las correcciones de estilo, las correcciones de redacción o necesitas asesoría sobre derechos de autor, ISBN, publicación impresa o en Amazon de tu libro, comunícate con nosotros. Editorial Juguete de Madera 809-886-5151. Corrección de textos, asesoría en publicaciones digitales o impresas, 809-886-5151. Si necesitas que tu libro salga sin ningún error y sin ningún problema de edición, comunícate al 809-886-5151, que es también nuestro número de WhatsApp. Saludos, señores y señores, bienvenidos a otra entrega más del programa Ciudad Cultural. A mi dirección Arte Visual de Jairo Ferreira, esta vez desde la ciudad de Tampa, en el Museo de Arte Moderno de Tampa, donde estuve visitándolo y estuve viendo la sala de exposición y las diferentes exposiciones que tienen. Los invito a que sigan conmigo viendo la sección de Arte Visual con Jairo Ferreira desde el Museo de Arte Moderno de Tampa para el programa Ciudad Cultural. Un placer. Saludos, señoras y señores, bienvenidos a otra entrega más del programa Ciudad Cultural y a mi sección Arte Visual con Jairo Ferreira. Para mí es un honor compartir con ustedes cada sábado en este programa de cultura y de arte, que es uno de los o es el programa más importante de toda la región norte de cultura. En esta ocasión vengo a hablar sobre un tema muy importante para toda la comunidad artística en el área de artes plásticas, y sería, ¿qué sería la creación de un museo de artes plásticas que le pertenezca al Estado Dominicano en la región norte? Claro, debería ser aquí en la ciudad cabecera, que es Santiago, la ciudad que representa a toda la región norte, pues es la ciudad más grande y posee también la ciudad cultural del país. Santiago siempre ha sido la ciudad cultural del país. ¿Por qué es importante la creación de un museo? ¿Y por qué me refiero a este tema específicamente? En mi visita a la ciudad de Tampa pude darme cuenta la importancia que tiene el museo para toda la ciudad. En el museo se encuentran obras de los artistas importantes de la ciudad y los que están en camino a ser los artistas con mayor trascendencia en esa ciudad. Y eso es exactamente lo que se necesita. Se necesita realmente que podamos tener una promoción de los artistas plásticos, que la población lo conozca y que las personas que visitan la ciudad conozcan a los artistas plásticos importantes de la ciudad. Un ejemplo de este es el gran Jacinto Domínguez, un artista que es muy, muy importante no solamente para la región norte del país, sino para todo el país y parte de Latinoamérica, porque es el único artista vivo que sigue el lineamiento cubista en toda la región y quizá en parte del mundo. Jacinto Domínguez tiene una habilidad tremenda para hacer lo que es ese estilo cubista, pero pocas personas conocen de él realmente, o no pocas, sino que no ha llegado el alcance no ha llegado a todas las personas que debería llegar realmente. Entonces, si Santo Domingo tiene su museo de arte moderno, que hablando de museo de arte moderno, sabemos que está en reparaciones, está detenido prácticamente, las bienales ya no se están haciendo porque el pretexto es que el museo no está reparado totalmente. Pero la ciudad de Santiago y la región norte necesita un museo para sus exposiciones. Deberían haber una bienal de la región norte también. Y vimos cómo el Museo de Cándido Vidó en Bonao se tomó ese puesto, creando la Bienal de Vidó, y se dejó de hacer la Bienal de Vidó por la poca promoción y el poco
patrocinio que tuvo la Bienal realmente. Los artistas están ahí, el valor humano está ahí presente y es un recurso muy valioso para una nación y no están aprovechando realmente ese recurso. Yo le hago el llamado al Ministerio de Cultura y al Estado Dominicano a que comience a visualizar un museo de artes plásticas para la región norte. Este museo va a representar una gran inversión para el Estado, pero también va a brindar sus frutos reales, porque esos turistas que desembarcan en el muelle de ferry de Puerto Plata pueden venir a visitar un museo de artes plásticas, como lo hacen en otras ciudades. Por ejemplo, en Tampa, donde le dicen el San Pete, está el Museo de Salvador Dalí, el museo más grande de obras de Salvador Dalí que se encuentra en el mundo. Y una de las gran concurrencias que tiene la ciudad de Tampa es visitar ese museo. ¿Por qué, si aquí tenemos una gran concurrencia de turistas, no tenemos cómo ofrecerle a esos turistas que son educados, que tienen esa educación de ir a museos, un museo de artes plásticas que puedan visitar, con arte local, con arte nacional, con exposiciones de arte nacional? Tenemos unas salas de exposiciones que ya no son salas de exposiciones, han sido mutiladas y ya no tienen la característica de lo que debería ser un museo realmente. Entonces, ese ha sido mi llamado. Mi llamado a la atención a que se piense en realizar un museo de artes plásticas para la región norte. Que no esté todo centralizado como siempre en Santo Domingo. Que no sea todo en la ciudad de Santo Domingo. El Museo de Arte Moderno es un museo bastante grande, pero sabemos el problema que tiene la centralización. Vimos como ahora mismo el museo está en reparación y no hay forma de que arranque. No hay exposiciones, no hay una exhibición. Las obras que estaban dentro del museo, que estaban bien cuidadas, como las obras de Susi de Pellerano, están oxidándose en el patio del Museo de Arte Moderno y otras obras dañándose, deteriorándose, porque no tuvieron el cuidado suficiente para guardarlas. Y no hay un espacio tan grande como para guardar Maquinotrón, que es una obra, que es un legado de la historia del arte contemporáneo moderno de la República Dominicana, porque es la obra de la gran artista Susi de Pellerano y está ahí dañándose en el patio del museo. Entonces, vamos a rescatar los valores de las artes visuales, vamos a rescatar con un museo, a dignificar a los artistas. Vamos a retomar otra vez ser una de las capitales del mundo, porque aquí hay, la República Dominicana es uno de los países que más artistas plásticos tiene. Si tú vas a Puerto Rico o vas a otras islas, no hay una gran cantidad de artistas visuales. La ciudad de Santiago tiene, yo creo que la que mayor cantidad de artistas plásticos tiene. Y asimismo es el país entero. Tenemos una gran cantidad de artistas plásticos. Los invito a que sigan viendo el programa Ciudad Cultural. Recuérdense que se transmite todos los sábados desde la 1 de la tarde por el canal 54 de Claro TV. Se transmite a través de Radiovisión Educativa, que es el canal del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de UTESA. Un placer, me despido de ustedes. Recuerden que esto es una ciudad cultural y ustedes forman parte de ella. Amigos televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Ciudad Cultural.
hemos llegado al final del programa. En el día de hoy hemos tenido sobre todo reportajes y comentarios porque queríamos comentar sobre todo la aparición ya de la ley de mecenazgo, en qué consistía, y tantos años que estuvimos esperando esa ley, todo lo que se luchó para que esa ley se aprobara, y bueno, y al final, bueno, ya está aprobado. Ojalá que resulte. Este es un programa cultural, o sea que a nosotros nos interesa sobremanera la aparición y al final la puesta en vigencia de esa ley, que realmente, como el gobierno va a cambiar, porque ya el presidente de la República no se va a reelegir, pues va a llegar otro presidente. El presidente que llegue, sea quien sea y sea del partido que sea, es el que va a poner en funcionamiento esa ley. Así que esperamos que la ley realmente funcione y nosotros como programa cultural vamos a apoyar esa ley y le vamos a dar seguimiento, como hemos dicho siempre desde nuestra pequeña trinchera humilde. Le vamos a dar seguimiento a esa ley que, como yo dije, ya va a ser puesta en vigencia, sobre todo con el próximo presidente en el gobierno que venga, sea del partido que sea. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y yo quiero de nuevo presentarles el ejemplar de mi libro que se llama Al borde del Edén, que es un libro, es un ejemplar de Editorial Santuario, muy bonito quedó el libro, es una novela corta, y entonces yo quería presentarles al final de nuevo Al borde del Edén, la novela corta ganadora del premio Funglode. Este mismo año también yo publico otro libro, que me lo publicó la editorial Media Isla en Estados Unidos, de René Rodríguez Soriano, un dominicano que vive allá, un gran escritor también, que se llama La Reacción Phillips. Y espero seguir publicando más libros, sobre todo novelas largas, que yo tengo algunas inéditas. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros, por haber estado conmigo y con Jairo en su programa Ciudad Cultural. Nos vemos la semana que viene a la 1 de la tarde a través de Radio Televisión Educativa, Canal 54, desde la ciudad de Santiago y el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA. Nos vemos entonces la semana que viene.